Buen día, jóvenes. Vamos a continuar entonces en el tema que habíamos estado revisando y conversando la semana anterior, la clase anterior, ¿no? En relación a los relative clauses. ¿Okay? Ustedes recordarán que habíamos mencionado y hemos hablado de los relative clauses who, that y which. ¿Okay? Lo habíamos trabajado como relative pronouns, o sea, como pronombres sujetos de la oración, y también como objetos, ¿no?, de la oración. Cuando son sujetos a la oración, recuerda, no se pueden omitir, no se pueden dejar de lado, ¿no? En cambio, cuando son objeto de la oración, sí se pueden omitir, es posible dejarlos de lado, ¿no? Y generalmente who y that, which no trabaja mucho como objeto de la oración, ¿no? Ya que that lo puede reemplazar tranquilamente, ¿no? Ese básicamente es el motivo, ¿no? Y no se complica mucho su estructuración gramatical, ¿no? También habíamos visto que estos relative pronouns como objetos de la oración, who, that o which, ¿no? Generalmente who y that, se conectan mucho con las preposiciones, ¿okay? No moviendo la preposición, ¿no? Pues se piensa que la preposición es parte del relative clause, cuando en realidad la preposición es parte del verbo, ¿no? Entonces no hay que confundir y hay que estructurarlo correctamente, ¿ya? El día de hoy vamos a continuar en el tema de los relative clauses, pero vamos a ver a otro grupo de ellos, ¿okay?, que tiene una relación directa. Obviamente van a trabajar en el contexto. Acuérdate que who, that y which pueden ser sujetos u objeto de la oración, ¿no? Aquí la figura gramatical cambia un poquito, ¿ya? Tenemos a whose, whom, where y when como relative clauses, ¿okay? No como preguntas, sino como relative clauses, ¿ya? Voy a tratar de darle la traducción más cercana posible para ayudarlos también ustedes en un contexto, pero también es bueno que conozcan de dónde viene, de dónde nace en cuanto a la forma gramatical que hay que estudiar y aprender. ¿Está claro? La traducción la hago para que ustedes puedan de alguna manera entenderlo de la mejor forma, ¿no? Pero acuérdate que en tu examen no te piden ningún tipo de traducción, tienes que entenderlo en el contexto. ¿Okay? Y esa es justamente la idea, la estructuración gramatical, ¿ya? A ver, the relative pronouns whose, where, when are most often used to define or identify the noun that precedes them, ¿okay? Los relative pronouns, o sea, los pronombres relativos, se llaman así como pronombres, como sujetos, whose, where y when, son mayormente o generalmente, ¿no?, más usados para definir o identificar al sustantivo que los precede, ¿okay? Es decir, previamente yo sé de quién o de qué estoy hablando, o sea, que los precede, ¿okay? Muy bien, vamos con ejemplos, en el contexto van a dar cuenta y voy explicando poco a poco, uno a uno, ¿ya? A ver, I won't eat in a restaurant whose cooks smoke. ¿Okay? Yo no comeré en un restaurante, ¿no?, cuyos cocineros fuman. ¿Ok? Fíjate, yo no comeré en un restaurante cuyos, sería en este caso en plural, ¿no?, para nosotros, cuyos cocineros fuman. ¿Ok? Bueno, dicen que es un poco antihigiénico que esté fumando mientras se cocina, sobre todo en un restaurante, imagínense. ¿Ok? Bueno. Whose, ¿ok? Los cocineros, ¿de quiénes son? O a quién pertenece, vamos a decirlo así, ¿no? Gramaticalmente. Al restaurante, ¿ok? El posesivo, ¿ok? Lo cual vamos a hablar ahora, ¿ya? Ok, aquí es el sustantivo, Sustantivo, ¿ya? Cocineros, la persona que cocina. I want to live in a place where there is lots to do, ¿ok? Yo quiero vivir en un lugar donde hay mucho que hacer, donde hay mucho por hacer, ¿okay? En un lugar donde, ¿okay? Obviamente estamos refiriéndonos a un circunstancial del lugar, sería en español, así le llamamos, ¿no es cierto? Yesterday was a day when everything went wrong, ¿okay? Ayer fue un día en el que todo salió mal, ¿okay? When se refiere al día, circunstancial de tiempo, ¿okay? Así llamamos en español, ¿no? Lo circunstancial del lugar, del tiempo, ¿no? Bueno, en inglés son los relative clauses, whose, where, when, posesivo, lugar y tiempo, ¿okay? O sea, ¿se acuerdan que who podía ser sujeto u objeto? Pues aquí whose es una forma posesiva, ¿okay? Una forma de identificar también al
a los relative clauses. There is a relative pronoun whom. Hay un pronombre relativo whom, okay? Which can be used as the object of the relative clause, okay? Hay un relative pronoun, un pronombre, ¿no? Whom. Cuidado, ya no es who ni whose, es whom. El cual puede ser usado como el objeto de un relative clause, okay? Este whom es muy parecido al who, como objeto. O sea, como objeto puede ser who o whom. Nunca whom como sujeto. Como sujeto es who nada más, lo que vimos en la clase pasada, ¿ya? Por ejemplo, my science teacher is a person whom I like very much. ¿Okay? Mi profesor de ciencia, o mi profesora de ciencia puede ser, ¿no? Es una persona a quien me agrada mucho, me gusta mucho, me cae bien, me agrada. ¿Ok? Whom. ¿Ok? Como objeto de la oración, ¿no? Se refiere a una persona, estamos describiendo a una persona, ¿ok? Como objeto de la oración, ¿ok? Justamente por eso que tenemos la oración completa, ¿no? To many people, the word whom now sounds old-fashioned. Para muchas personas, hoy en la actualidad, ¿no es cierto? La palabra whom, como relative clause whom, como objeto de la oración, suena anticuado, old-fashioned, suena muy anticuado, inglés antiguo, ¿no? And it is rarely used in spoken English, y es raramente usado en el inglés hablado. Es que es más fácil usar el who, pues si tienes el who, ¿para qué te complicas la vida? ¿No? ¿Okay? Pero son muy parecidos, ¿ya? Como objeto, ¿no? Como objeto, no como sujeto, cuidado. ¿Okay? Sería algo así como a quién o para quién, ¿no? ¿Okay? Bien, entonces lo usa muy poco. Ahora, la gramática lo permite, existe, la gramática no lo ha descartado tampoco, ¿no? Solamente que ha quedado como un poco antiguo, ¿no? Dentro del uso. ¿Okay? Entonces, muy raro que lo usen ahora, ¿ya? Relative pronouns are associated as follows with their preceding nouns. ¿Okay? Los relative pronouns, los relative pronouns en inglés, ¿no? Son asociados como, o sea, seguidos, ¿no? Se asocian seguidos de su sustantivo que lo precede. ¿Okay? De la del precedido por su sustantivo, o sea, saber de quién o de quién se habla, ¿no? Por ejemplo, para el preceding noun, que es una persona, ¿no? Tenemos a los relative pronouns who o whom, que son muy parecidos. Obviamente that, que puede ser usado para las personas, que hemos dicho y hemos quedado consensuado de que se puede usar, pero es mejor usar el who. Y whose, ¿ok? Que sería una forma posesiva, ¿no es cierto? ¿Ok? Dentro del contexto, ¿ok? Do you know the girl who? ¿Conoces a la chica que o quién? Continúa la oración, ¿ok? Como... Obviamente este who se refiere a la chica, ¿no? ¿Okay? En cuestión. He was a man that, o who, ¿no? Él era un hombre que, o quién, ¿no? ¿Okay? Este that se refiere al hombre, pues who. An orphan is a child whose parents, ¿no? Un huérfano, ¿no? Es un niño cuyos padres, ¿okay? Cuyos padres, sus padres, ¿de quién? De un niño huérfano, obviamente, ¿no es cierto? ¿Okay? Cuyos padres, ¿no? Posesivo. ¿Okay? Entonces, este who se refiere a los papás de quién, de obviamente el niño, este se refiere al hombre, este who se refiere a la chica. ¿Okay? En cambio, a thing, el preceding noun, ¿no? El sustantivo que precede a una cosa, usamos which, que es solamente para cosas, ya dijimos, that, que puede ser para otras cosas, gente para cosas también, ¿okay? Porque muchas veces es mejor usar a who que a that, y whose también. Whose es para ambos casos, ¿okay? Personas y cosas, ¿ya? Porque es cuyo como persona o cuyo como cosas. Do you have a computer which? ¿Okay? Tienes una computadora que o el cual, ¿okay? Para las cosas, este which se refiere obviamente a la computadora, previamente ya sé que estoy hablando. The oak is a tree that, ¿okay? El roble es un árbol que, ¿okay? Oak, un tipo de árbol, roble, sí, roble, ¿okay? Es un árbol que, ¿okay? Obviamente se refiere al árbol, ¿no? Al tipo de árbol. This is a book whose author, ¿no? Este es un libro cuyo autor, ¿okay? Cuyo autor, ¿okay? Su autor, ¿de quién? Del libro, ¿okay? His author, no el autor, obviamente, ¿de quién? Del libro, ¿okay? Sabemos de quién estamos hablando, ¿okay? Continuamente, ¿ya? Entonces, a thing para las cosas, a person para las personas, ¿okay? Estos son entonces los relative clauses whose, whom, where y when, ¿okay? Cómo lo trabajamos dentro de un contexto, ¿okay? Entonces, vamos a identificar este whose como posesivo, ¿no? Whom
como objeto de la oración, igual a who, ¿okay? Where, circunstancial de lugar, y when, circunstancial de tiempo. ¿Okay? Lo trabajamos dentro de un contexto, ¿ya? No se omiten, se manejan dentro de un contexto correcto, ¿ya? Vamos a entrar en más detalles de uso de este whose sobre todo, ¿okay? Que a veces tiende a confundirlo como posesivo. Ya los posesivos los conocemos, este whose lo reemplaza, así como who, that y which reemplaza al sujeto, ¿no? Who y that reemplaza al objeto, ¿okay? Este whose reemplaza al posesivo, tanto personas o como cosas. Y vamos a verlo en el siguiente esquema. The relative pronoun whose is used in place of the possessive pronoun, ¿okay? Lo que les comentaba, ¿no? El relative pronoun whose es usado en lugar de los pronombres posesivos. Whose va a reemplazar a un pronombre posesivo, que ya los conocemos, ¿okay? Para personas y cosas, ¿ah? It must be followed by a noun. Debe ser seguido por un sustantivo, directamente por un sustantivo, conectando dos oraciones, ¿okay? Fíjense en este ejemplo, ¿ya? Es bien sencillo. There's a boy in 8th grade whose father is a professional tennis player, ¿no? Hay un niño en el 8º grado cuyo padre es un jugador de tenis profesional. ¿Okay? Un jugador de tenis profesional. ¿Okay? Está en una sola oración, fíjate, con relative clause aquí, ¿no? Es como si yo dijera, lo voy a desagregar ahora en dos oraciones, ¿no? There's a boy in 8th grade. Hay un niño en el 8º grado. His father is a professional tennis player. Su papá es un jugador de tenis profesional. His father, su papá. Este his está reemplazando a whose father. His, su papá ¿de quién? Del niño. ¿Okay? Entonces fíjense la continuación de la oración es un reemplazo del posesivo. ¿Ok? Y así funciona. ¿Ya? Cuyo o cuya, cuyos o cuyas, que pues irían en español, no estoy muy claro. ¿Okay? The relative pronouns where and when are used with place and time nouns. ¿Okay? Los relative pronouns where y when son usados con lugares circunstanciales, que son sustantivos, bueno, circunstanciales de lugar y tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, FIS, unas siglas de un nombre de un colegio muy famoso en Inglaterra. ¿Ok? FIS is a school where children from more than 50 countries are educated. ¿Ok? El FIS, ¿no? ¿Okay? Es un colegio donde los niños de más de 50 países son educados, ¿okay? Where, circunstancial del lugar, ahora del colegio, donde está ubicado, ¿no? 2001 was the year when terrorists attacked the Twin Towers in New York, ¿okay? 2001 fue el año cuando los terroristas atacaron las Torres Gemelas en Nueva York, ¿okay? Este when es el circunstancial de tiempo. Where es el circunstancial de lugar. ¿Okay? El lugar, ¿no? Específicamente el lugar y aquel año, el tiempo. ¿Okay? Y así lo identificamos. ¿Ya? Some relative clauses are not used to define or identify the preceding noun. Algunos relative clauses no son usados para definir o identificar al sustantivo que se precede, como ya hemos visto. ¿Okay? But to give extra information about it. Pero se usan, o sea, algunos relative clauses, o los mismos en realidad, ¿no? Se usan también para dar información extra. ¿Ok? Pero hay un detalle. Fíjense, chicos, ¿ah? Y lo voy a explicar. Aquí no hay ningún, a pesar que estoy uniendo, ¿no? Dos oraciones, ¿no? No tengo ningún signo de puntuación, porque son necesarios mencionarlos, ¿no? Utilizando un contexto. Por ahí se pueden omitir si son objeto, ¿no? Pero no hay ningún signo de puntuación. En cambio, cuando dan información extra, sí usan comas. ¿Okay? Entonces quiero que estén atentos a la puntuación, ¿no? Específicamente las comas. ¿Ya? My ESL teacher who came to Germany in 2010, likes to ride his bike, ¿no? Mi profesor de idiomas, ESL,
significa English as a second language, ¿no? Inglés como segundo idioma. ¿Okay? Es de mi profesor de inglés o algo así, ¿no? ¿Okay? Que viene de Alemania o que vino de Alemania en 2010, ¿no? Le gusta manejar su bicicleta. ¿Okay? Aquí estoy dando información extra. ¿Okay? Y esto obviamente lo puedo sacar, ¿no? My dear teacher likes to ride his bike, se dan cuenta, lo puedo omitir. Es otra oración, una oración en uno, ¿okay? Pues son relative clauses. Siempre son dos oraciones, pues, ¿okay? Pero está separado por las comas, porque es información extra. ¿Okay? The heavy rain, which was unusual for the time of year, destroyed most of the plants in my garden, ¿no? La lluvia fuerte, fuertísima, heavy rain es una lluvia muy fuerte, ¿no? Pesada, fuertísima, el cual fue inusual en esta época del año, ¿okay? Destruyó la mayoría de las plantas en mi jardín, ¿okay? ¿Sabes? Pero entre comas, dando información extra, ¿okay? Who, which, ¿okay? Einstein, who was born in Germany, is famous for his theory of relativity, ¿okay? Einstein, quien nació o que nació en Alemania, es famoso por su teoría de la relatividad. Ustedes conocen y saben perfectamente bien. ¿Okay? Entonces, se ha separado por comas dando información extra. ¿Okay? Obviamente para las personas, ¿no? Personas, cosas, ¿no? The boy, whose parents both work as teachers at the school, started a fire in the classroom. ¿Okay? El niño, el muchacho, ¿no? Cuyos padres, ambos padres, trabajan como profesores en el colegio, inició el fuego en el salón de clases. ¿Okay? Niño muy tarde se pone, ¿no? Whose, ¿no? Como posesivo, pero dando información extra, ¿no? Their parents, sus padres, ¿de quién? Del niño, obviamente. Estamos hablando. Está entre comas, fíjate, dando información extra. My mother's company, which makes mobile phones, is moving soon. ¿Okay? La compañía de mi mamá, el cual fabrica teléfonos celulares, ¿no? Se va a mudar pronto. ¿Okay? Is moving soon, se va a mudar pronto. ¿Okay? Está entre comas, ¿ves? Which se refiere a la compañía, obviamente, ¿no? In the summer, I'm going to visit Italy, where my brother lives, ¿no? En el verano, voy a visitar Italia, ¿no? Donde mi hermano vive. ¿Okay? Y está la coma justamente dando información extra con relación a la información, en este caso circunstancial del lugar, Italia. ¿Okay? Y así lo entendemos. ¿Está claro, chicos? ¿Okay? Cuando damos información extra, los relative clauses también pueden dar información extra. ¿Okay? Y siempre unidos, pues justamente utilizando junto con otras oraciones, específicamente sustantivos, nouns. ¿Ya? Si hay información extra, vamos a usar comas. ¿Okay? Para dar información extra, fíjate que usamos who, which, ¿no? Whose, ¿ok? Pero no usamos that, que es lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo, de manera más específica. ¿Ya? Hay que tener cuidado de manera puntual y precisa cómo usamos a estos relative clauses. Revisemos el último esquema. Fíjense cómo de manera muy específica y muy particular usamos algunos relative clauses, ¿ok? Básicamente dar información extra, ¿no? Relative clauses which give extra information as the example sentences before, ¿ok? Los relative clauses que dan información extra, como en los ejemplos anteriores, ¿ok? Must be separated off by commas, ¿no? Deben ser separadas por comas, como viste en los ejemplos anteriores, ¿ok? Pero, the relative pronoun that, el pronombre relativo, relative pronoun that, específicamente that, cuando hay información extra, cannot be used to introduce an extra information, ¿okay? No puede ser usado para dar información extra, ¿no? Los relative clauses como que dan información extra se llaman los not defining, los que no definen, pues, ¿okay? Los otros que sí se usan sí definen, ¿no? Definen o describen de alguna manera al sustantivo o de quien previamente se conoce o se está hablando, ¿no? En cambio aquí no, son los no definidos, justamente no definen nada porque dan información extra, ¿no? ¿Okay? About a person. ¿Okay? Este that obviamente no lo uses para las personas, porque dijimos que era posible. Por eso que dijimos en un inicio que no uses el that para personas, usa el who mejor, así te complicas cualquier confusión o error. ¿Okay? Porque nosotros en español ese who lo usamos como un que, ¿okay? Pues hay que tener cuidado, ¿ya? Fíjense en el ejemplo.
Neil Armstrong, that was born in 1930, was the first man to stand on the moon. ¿Okay? Están las comas, ¿ven? No uses that. Porque en español decimos, ¿no? Neil Armstrong, que nació en 1930, fue el primer hombre que pisó la luna. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, no usar esto. Está mal. ¿Ya? Como relative clause no se puede usar, no es posible. Porque existe el who, pues. Neil Armstrong, who was born in 1930, was the first man to stand on the moon. ¿Okay? Who justamente habla de Neil Armstrong. Esta es la oración correcta. Mucho cuidado. Y hago hincapié de esto por la traducción. ¿Okay? Que nació, ¿no? Que nació en. Decimos que a qué edad, ¿no? Bueno, cuidado. ¿Okay? Entonces, para personas usa who, ¿ya? Como sujeto. Usa whom como objeto, ¿no? O también who como objeto, o cualquiera de los dos, ¿no es cierto? ¿Okay? Whose, bueno, whose es para ambos, ¿no? Entonces, en cambio, that para cosas sí, al igual que which, ¿no? ¿Okay? Pero which no para personas, solamente para las cosas, ¿ya? Esa es la característica gramatical de manera muy específica, en la cual hay que tener mucho cuidado al momento de entenderlo, ¿ya? Mucho cuidado, en la traducción se equivoca, se confunde. ¿Está claro, chicos? ¿Okay? Entonces, de esta manera hemos revisado el tema de los relative clauses, ¿ya? Cómo conectamos, cómo damos continuidad, cómo damos fluidez a las ideas para no verse interrumpidas por tantos puntos y puntos, por unos puntos seguidos que sean, interrumpe un poquito la secuencia, ¿no? Del enunciado, y también de forma escrita, ¿no? Entonces se ve mejor cuando tú conectas las ideas utilizando los relative clauses, sean como sujetos, sea como objetos, sea como posesivos, ¿no es cierto? ¿Okay? Incluso dando información extra, ¿no? Dentro de un contexto, justamente enriquece más y nutre mucho más los conceptos que se quieren transmitir y las ideas que se quieren dar, ¿no? Y dentro de unas funciones gramaticales, cómo lo vamos identificando y cómo lo vamos reconociendo dentro de las oraciones. ¿Está claro, jóvenes? Practiquen y repasen, por favor. Tienen ustedes ahí más ejercicios en su plataforma virtual, así como varios ejemplos, ¿no? Dentro de la parte teórica. Hagan los ejercicios, sigan practicando, estudien, por favor, y nos vemos y continuamos la próxima clase.